dando continuidad al desarrollo programático previsto para este semestre, vamos inmediatamente a desarrollar la unidad séptima. ¿Y qué contenidos tiene esta unidad? Audiencia preliminar. Vamos a entrar en otra etapa del procedimiento penal ordinario. La primera etapa ya terminamos, vamos a entrar en la segunda etapa, no menos importante. Vamos a hablar de la audiencia preliminar o etapa intermedia. Vamos a hablar del concepto, de la finalidad, cómo se recepciona la acusación, cómo se convoca una audiencia, excepciones e incidentes que se pueden plantear en la etapa, ofrecimiento de pruebas, tema probandum y el desarrollo de la audiencia. Bastante nutrida o nutrido el temario de esta unidad. Etapa intermedia. Vamos a entender lo que es la etapa intermedia. Vamos a procurar entenderlo bien. ¿Qué es lo que es la etapa intermedia? Vamos a saber el concepto, qué es, el propósito, cómo y la finalidad, para qué. Vamos a hacer un análisis desmenuzado de la etapa intermedia. ¿Qué es la etapa intermedia? La etapa intermedia o fase, la fase que corresponde a la segunda etapa, que también le llaman audiencia preliminar, es el espacio procesal del sistema acusatorio por el cual el juez penal de garantía analiza y decide sobre los escritos conclusivos que se presentaron. ¿Qué se presentaron en esta etapa? ¿Qué se presentó? Unos días antes se presentó la acusación y en la fase intermedia se analiza la acusación. El fiscal se ratifica y explica la acusación y la defensa, la etapa intermedia es el espacio de la defensa. ¿Qué hace la defensa? La defensa se encarga de desvirtuar y, ¿qué quiere decir desvirtuar? Restarle fuerza. Virtud es fuerza, señores. Y desvirtuar quiere decir restarle fuerza, restarle fundamento, restarle importancia, quitarle y algunas veces pescar por una acusación inválida, como le dije. Por eso es importante entender para la defensa qué es la etapa intermedia. La etapa intermedia es la parte del proceso penal acusatorio en donde el juez penal de garantía analiza con todas las partes los escritos conclusivos presentados y atiende las reclamaciones, atiende las presentaciones que hacen los fiscales y la querella, en donde se ratifican sobre la acusación. El fiscal se ratifica en su acusación presentada unos días antes, unos 15, 22 días antes, cuando finalizó la etapa preparatoria. Y entonces, ¿qué es la audiencia preliminar? Es una etapa en donde la defensa somete a análisis crítico, lo mira y busca todos los pelos en la sopa. El defensor llega a la etapa, a la audiencia preliminar, tras haber analizado críticamente, punto por punto, si se realizaron los requisitos del 347, si los requisitos del 347 están establecidos tal como lo exige cada uno de los numerales del 347. Si hay fallas, la defensa puede pedir nulidades y algunas nulidades pueden ser absolutas. Entonces, el que ya sabemos es para revisar críticamente por la defensa los escritos conclusivos presentados por
la acusación fiscal o por la querella. ¿Y cómo es la audiencia preliminar? Y es una audiencia pública para las partes en donde se analizan puntualmente muchas cuestiones que vamos a ver en el desarrollo de esta unidad. Y es un trámite que puede ser una mañana o puede durar varios días o puede durar varias semanas hasta un mes. No sé. Depende de la complejidad del tema. La audiencia preliminar del caso Curuguatí duró meses. ¿Y cuál es la finalidad de esta etapa intermedia de esta audiencia preliminar? Es establecer la certeza de las propuestas por parte del juez penal de garantía, establecer la certeza de las propuestas jurídicas presentadas por las partes, a fin de que, si hay mérito, este juez penal de garantía, si hay mérito en las acusaciones, si hay mérito en las acusaciones presentadas por el fiscal o la querella, entonces el juez penal de garantía decide enviar la causa por medio de un auto interlocutorio que se llama auto de apertura a juicio oral y público, al juicio oral y público. El juez penal de garantía es el magistrado que ordena el paso de una causa determinada al juicio oral y público. Una decisión relevante en extremo. ¿Quiebra esto el estado de inocencia del imputado? No, señor. Lo mellaría. Mellar quiere decir hacer que una cosa esté frágil. Eso es mella. Y puede disminuir el estado de inocencia, pero nunca quebrar. Puede torcer un poco, pero nunca quebrar. Porque el juicio oral y público es el escenario donde se van a producir las pruebas y los jueces van a través de esas pruebas y los argumentos expresadas por las partes, los argumentos expresados por las partes, si tienen consistencia jurídica, van a aceptar y van a condenar a una persona que fue acusada. Pero si no hay consistencia y no se han cumplido las pautas establecidas por el Código Procesal Penal, entonces el tribunal puede declararlo absuelto. Ahí no hay, en el juicio oral y público no hay punto intermedio. Hay absolución o hay condena. Entonces, concepto, propósito y finalidad. La finalidad de la audiencia preliminar es establecer que si hay acusación y si la acusación convence al juez penal de garantía, convencer no es su convicción personalísima, sino su convicción conforme a la ley, entonces sí hay mérito para pasar a la última etapa, que es el juicio oral y público. Y él ordena. Por eso que es importante. Es una etapa de cribado. Criba quiere decir sedazo. Se analiza la acusación. ¿Qué es lo que se hace en la audiencia preliminar? Se analiza la acusación. ¿Quién analiza críticamente? La defensa. Y si la acusación estuvo bien, se hizo bien, se acusó conforme a los exigentes requisitos del 347 que estuvimos estudiando recién, entonces no hay vuelta que dar, se va a juicio oral y público. Pero si no se hizo bien la acusación y la defensa convence al juez que no se realizaron o no hay mérito suficiente para llevar al juicio oral y público, entonces sobreviene ¿qué cosa? Una salida procesal importante en la audiencia preliminar. ¿Qué salida? Sobreseimiento definitivo o sobreseimiento provisional o otras cuestiones que son para delitos que tienen posibilidad de respuestas alternativas y que no hay necesidad de que vaya a juicio oral y público. Eso también se trata dentro de la audiencia preliminar. No solo la acusación, sino las otras salidas alternativas. ¿Y cuáles son esas salidas alternativas? Sobreseimiento definitivo, provisional, conciliación, criterio de oportunidad, suspensión condicional de procedimiento y juicio abreviado. 6.
7 cosas se analiza en la audiencia preliminar. No todas juntas en forma simultánea. O es la acusación o es la conciliación. No hay acusación cuando hay conciliación. Hay acusación, pero se define por la conciliación porque la víctima paga. Si es y tiene una responsabilidad marcadamente fuerte el imputado. O no hay prueba suficiente sobre el seguimiento definitivo. Hay pruebas, pero no son tan suficientes y pueden ser incorporados más adelante el sobreseimiento profesional. O se puede plantear, la defensa plantea y le convence al fiscal y le convence al juez penal de garantía la suspensión condicional del procedimiento, vamos, y después se extingue, después de un tiempo. Y así, esas son las cosas que se tratan. Varias cosas pueden tratarse dentro de la audiencia preliminar, pero lo más importante es el análisis crítico que se hace. La defensa, porque el espacio de la defensa. Ahí es que el defensor tiene que tener experiencia, conocimiento y agudeza profesional para verificar, descubrir y convencerle al juez penal de garantía de las fallas del fiscal. Entonces, dice el 352, recepción de la acusación o requerimiento, resolución, notificación, plazo de manifiesto, presentada la acusación 20 días antes o 25 días antes, o las otras solicitudes del Ministerio Público, eso que ya citamos, la salida alternativa, y del querellante, el juez notificará a las partes y pondrá a su disposición las actuaciones y evidencias reunidas durante la investigación para que puedan examinarlas en el plazo común de 5 días. Cuando se presentó la acusación ante el juez penal de garantía, el juez analiza y notifica a las partes que está a disposición la carpeta fiscal para ser analizada. ¿En qué plazo? 5 días. 352. Continuación. En la misma resolución que pone plazo para que sean revisadas dentro de 5 días, convocará a las partes a una audiencia oral y pública. Para las partes, no es juicio oral y público, no, audiencia oral y público para las partes, que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de 10 días ni mayor de 20 días. No puede pasar más de 20 días. Dentro de los 20 días o 10 ya debe realizarse la audiencia preliminar. Y ahí viene el 353, facultades y deberes de las partes. Ejemplo muy importante. ¿Qué facultades tienen las partes y qué deberes? Facultades son derechos y deberes son obligaciones. Durante el plazo de manifiesto de 5 días. Dentro del plazo previsto en el artículo anterior, las partes podrán manifestar por escrito lo siguiente: señalar los vicios formales o el incumplimiento de aspectos formales de la acusación. Ahí está donde el defensor hace una revisión crítica y a veces despiadada. ¿De qué? De la acusación. ¿Qué busca el defensor en la acusación? 2 cosas buscan: vicios formales o incumplimiento de los aspectos formales, que son 2 cosas diferentes, y quiero que ustedes distingan muy bien. Vicios formales es una cosa, incumplimiento de los aspectos formales de la acusación es otra cosa. Vayamos por el incumplimiento de los aspectos formales. Incumplimiento quiere decir no cumple el fiscal los requisitos del 347. ¿Se acuerdan que hubo problema del caso que les dije que la fundamentación de la acusación ha sido una cosa patética? O la calificación jurídica ha sido una cosa absolutamente fuera de foco cuando lo hizo de forma genérica, cuando la ley lo dice precisa, dice. Si la ley dice, en el artículo, en el Código Penal dice, homicidio doloso, 105, numeral 1, debe decir
porque hay varios tipos de homicidio doloso. El tipo base es 105, pero hay que ir dándole una precisión. Entonces, incumplimiento de los aspectos formales de la acusación tiene que ver con el 347 y sus 5 incisos. Y vicios formales es otra cosa, escuchen bien. No confundan vicios formales con incumplimientos de los aspectos formales de la acusación, señores. Ya le dije, incumplimiento de los aspectos formales quiere decir que no se hizo la acusación conforme a las formas establecidas por el 347. Y vicios formales tiene que ver con otras cuestiones, como, por ejemplo, se hizo un allanamiento sin orden del allanamiento y se retiró un arma, el arma homicida. Y la policía entró sin orden de allanamiento. No vale ese allanamiento. Nulo. Ahí se puede pedir en la audiencia preliminar la nulidad. Ahí se puede pedir por vicios formales. Otro ejemplo de vicios formales. Una persona ha sido sorprendida con un kilo de cocaína por la barriga, pegado. Se la encontró, se hizo el acta, firmaron todos los policías y la mujer, era una mujer la que llevaba un kilo de cocaína pegado a su barriga. ¿Cómo se hizo el acta? Y si hizo un acta, está bien. El Código Procesal Penal dice que hay que hacer un acta. Pero ¿cómo? Dice el Código Procesal Penal. Hay unos requisitos. Tiene que estar firmado por el imputado. Si no quiere firmar, hay que poner las razones. Tiene que estar firmado por testigos no correspondientes a la policía. Tiene que ser testigos vecinos. Y no había testigo. Le puso testigo a otro policía nomás. ¡Epa! No vale eso. Nula. Ahí se puede pedir la nulidad por vicios formales. Las pruebas están todas formalizadas por el Código Procesal Penal, como una requisa de persona, como una requisa de vehículo, como una inspección de vehículo, como un reconocimiento de persona, como un reconocimiento de victimarios. Todo está formalizado en el Código Penal, Procesal Penal. Si no se hace así, nulo. Esos son vicios formales. Una cosa son vicios formales, muy diferente a el incumplimiento de los aspectos formales de la acusación. Imagínense, el 353, numeral 1, tiene 2 asuntos. Y si ustedes leen así, antes de esta explicación, no van a entender nunca. No. Uno entiende cuando alguien le explica o cuando alguien leyó y diferenció bien de lo que son los vicios formales y diferenció bien del incumplimiento de los aspectos formales de la acusación. Esto ustedes tienen que acordarse muy bien, señores. El numeral 2, objetar la solicitud de sobreseimiento sobre la base de defectos formales o sustanciales. ¿Quién puede objetar el pedido de sobreseimiento definitivo o no dice definitivo, sobreseimiento nomás dice? ¿Quién puede objetar? El numeral 1, ¿quién objeta? La defensa. El numeral 2, ¿quién está objetando? El fiscal. Es la actividad correspondiente ya al fiscal. Se opone al sobreseimiento definitivo o se opone al sobreseimiento provisional. ¿Cómo se va a oponer? Porque el sobreseimiento, el 359 definitivo y el 362 provisional, tiene sus formas. Si no se hace así y si no convence, el fiscal se opone. El numeral 1, ¿quién se opone? ¿Quién plantea la posibilidad de desvirtuar a la acusación porque hay vicios formales o porque hay incumplimiento de los aspectos formales de la acusación? La defensa. En el segundo, el fiscal o la querella. A veces el fiscal no dice nada, pero la querella se opone tenazmente. Se hace valer la tesis del querellante. Se pueden presentar excepciones e incidentes. En la audiencia preliminar no solamente se analiza
la problemática de la acusación ni la problemática del sobreseimiento definitivo, sino también se pueden presentar excepciones que no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos. ¿Y qué son las excepciones? Las excepciones son mecanismos procesales de defensa. Tenés que explicar, mi querida, mi querido, que es excepción, si lo estás indicando. Fíjense cuántos actos tiene la audiencia preliminar. Las excepciones son actos procedimentales que plantea ¿quién? La defensa, y que busca impedir el progreso de la acción. Ya hablamos en la lección anterior. Vuelvan a ver el video o lean. ¿Quién puede presentar las excepciones? La defensa. La defensa. Se puede pedir, el fiscal o la defensa puede pedir sobreseimiento definitivo o provisional. Una cosa, objetar. Objetó el fiscal. Aquí ya se pide. Aquí pide ¿quién? La defensa. Y se pone de acuerdo con el fiscal. No hay posibilidad de llegar a un juicio oral y público. Vamos sobre el sobreseimiento definitivo. Se puede proponer criterio de oportunidad. Seis, se puede pedir suspensión condicional del procedimiento. Ya hemos hablado de estas cosas. 7. Se puede pedir imposición o revocación de medidas cautelares. ¡Epa! El fiscal pide imposición de medida cautelar. ¿Qué quiere decir eso? Fiscal, estaba en libertad el imputado. Pide expresamente que se le imponga medida cautelar y que vaya con una prisión preventiva. ¡Opa! ¡Qué serio eso! Hay que prepararse. La defensa tiene que estar preparado para contrarrestar o desvirtuar la propuesta de pedido de imposición de medidas cautelares. Está queriendo que lleve y que vaya a la cárcel hasta el juicio oral y público. O puede pedir la defensa la revocatoria de la prisión preventiva. Revocatoria. Busquen artículo 352, revocatoria. Ya estudiamos esto, señores, en el primer semestre. ¿Quién pide la revocatoria de la medida cautelar? Pide de la prisión preventiva, pide la defensa. 8. Se puede pedir, no se hizo el anticipo jurisdiccional de prueba en la fase preparatoria y se puede pedir en la audiencia preliminar. El fiscal no tuvo más tiempo, pide entonces la audiencia preliminar. Y ya hemos estudiado detalladamente la vez pasada el anticipo jurisdiccional de prueba. Se pide la aplicación del procedimiento abreviado para que se le condene, para que no vaya con la alta pena de un hecho de hurto, 5 años, que fue en flagrancia. Entonces, entre 5 años o 2 años, la defensa pide sobreseimiento abreviado o procedimiento abreviado. Se pide la conciliación. Cualquier otro incidente de nulidad se puede pedir para que permita una mejor preparación del juicio. Y el imputado y su defensor deberán proponer la prueba que producirán en el juicio. ¿A qué? ¿A qué? Cuidado con esto. El imputado y su defensor ahí fue acusado y no hay sobreseimiento definitivo que valga, no hay sobreseimiento provisional, no hay conciliación, mucho menos, nada. Este es el momento en que el defensor propone la prueba que se van a producir en el juicio oral y público. A veces los defensores se olvidan y se van, su cliente, su defendido se va sin prueba a su favor, no ofreció testigo, nada. Porque la prueba ofrecida
Según el 347 de la acusación, el fiscal y la querella deben ofrecer las pruebas para el juicio oral y público, en el 347, en la acusación. ¿Y a dónde le corresponde ofrecer las pruebas para el juicio oral y público? Al defensor, en la audiencia preliminar, en donde dice, en el 353, numeral 12. Dentro del mismo plazo, para las partes deberán ofrecer los medios de prueba necesarios para resolver las cuestiones propias de la audiencia preliminar. El juez velará especialmente que en la audiencia preliminar no se pretenda resolver cuestiones que no son propias del juicio oral y público. Tema probandum se llama esto para la doctrina, que no lo dice en el código, pero es lo que se llama en la doctrina tema probandum. Hay cosas que se pueden producir, ofrecer y producir pruebas, pero para la audiencia preliminar, válido solo para la audiencia preliminar. Por ejemplo, cuando se pide sobreseimiento provisional o sobreseimiento definitivo, vale ofrecer, las partes, dice, deberán ofrecer medios de prueba necesarios para resolver las cuestiones propias de la audiencia preliminar. ¿Qué se define en la audiencia preliminar? Sobreseimiento definitivo. ¿Qué se define en la audiencia preliminar? Conciliación. ¿Qué se define? Criterio de oportunidad. Para estos casos se pide, se ofrece pruebas y el juez tiene que definir en ese espacio. Otras pruebas que es para el juicio oral y público de la acusación, no trata el juez penal de garantía. Entonces, ya sabemos qué es, cómo funciona la audiencia preliminar, para qué es. Lo más importante cuando hay acusación es la defensa puede plantear incidente de nulidad debido a que existe, ¿qué cosa? Miren, vicios formales o incumplimiento del 347. 352, convocación a audiencias plazo. En la misma resolución se puede pedir en la audiencia preliminar incidentes y excepciones, sí se puede pedir. Se puede pedir sobreseimiento, sí se puede pedir. Se puede pedir conciliación, sí se puede pedir. Se puede pedir aplicación del criterio de oportunidad, sí se puede pedir. Se puede pedir juicio abreviado para que se le condene, sí se puede pedir. Se puede pedir, muchas cosas se pueden hacer en la audiencia preliminar. Que en el procedimiento existen vicios formales a través de un incidente de nulidad, sí se puede pedir. Se puede pedir incidente de nulidad cuando hay incumplimiento del 347, que es incumplimiento de la forma de la acusación, sí se puede pedir. Se puede pedir imposición de medidas cautelares, sí se puede pedir. ¿Quién pide? El fiscal. Se puede pedir revocatoria de la prisión, porque ya estaba con prisión preventiva. Se puede pedir a la audiencia preliminar que se le revoque la prisión preventiva. ¿Quién puede pedir eso? La defensa. Sí se puede pedir. Muchas cosas entonces se puede pedir, señores. Vean y revean este video aula. Analicen, entiendan, internalicen. ¿Para qué? Yo le envié un mensaje hoy. Para llevar adelante una buena profesión es importante entender bien los temas del desarrollo de cada una de las asignaturas. ¿Para qué hay que entender bien? Para internalizar el conocimiento. ¿Para qué internalizar el conocimiento que se entendió? Para evocar. ¿Qué quiere decir evocar? Traer de nuevo en la memoria. ¿Dónde se evoca? En lo académico, en los exámenes. ¿Dónde se evoca lo aprendido, entendido e internalizado? En la profesión. Lo entendido, lo que
se internalizó, que se entendió, sirve y tiene características de funcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que eso se aplica en la profesión. Hay, señores, hay defensores que van a la audiencia preliminar y está como una estatua, como una piedra, como un convidado de piedra. Está ahí. Él no sabe qué tiene que hacer, porque no aprendió, no entendió. La función del defensor en la audiencia preliminar es vital, es decisivo. En el día señalado de la audiencia preliminar se dispondrá la producción de la prueba y se dará tiempo suficiente para que cada parte fundamente sus pretensiones. Obligación jurisdiccional de intentar conciliación. El juez intentará la conciliación de todas las partes, proponiendo la reparación integral cuando corresponde la conciliación, porque si hay un homicidio doloso no hay conciliación. ¿En qué caso corresponde la conciliación? Conforme a lo que dice el artículo 311 del Código Procesal Penal. Se puede conciliar, o el artículo 25, inciso 10 del Código Procesal Penal, que dice que se puede conciliar todos los delitos culposos o delitos patrimoniales. 5 años para abajo. En la audiencia preliminar puede declarar el imputado. Durante el desarrollo de la audiencia preliminar, el imputado podrá solicitar que se le reciba su declaración, que será tomada con las formalidades previstas en este código. Es muy importante. Se está pidiendo su recibimiento definitivo. Entonces, el defensor pide que declare para que... ¿Qué es lo que es la declaración indagatoria? Es una defensa del imputado. Entonces, aumentan más datos defensivos y que pueden convencer al juez penal de garantía que hay méritos para que pueda sobreseerse definitivamente. Señores, la audiencia preliminar es bastante complejo, pero no tan difícil. Hay que saber qué es, cómo funciona, para qué es, quiénes intervienen y qué motivos se dan para intervenir. Dijimos que la audiencia preliminar es para la fiscalía, si hay acusación, para ratificar su contenido. ¿Qué hace la defensa? La defensa, tras analizar minuciosamente la acusación, le busca los puntos débiles de la acusación. ¿Se acuerdan lo que le dije, el caso ese que encontré en el juicio oral y público, de una acusación y pedí la nulidad por el incumplimiento de las formas de la acusación? Pedí la nulidad en el juicio oral y público, hay todavía tiempo de pedir ahí, porque no se pidió ni se soñó en la audiencia preliminar. ¿Por qué? Porque fueron dos defensores completamente que no entienden su función. A veces sí entienden, señores, eso también ocurre, a veces entienden que hay fallas y que hay vicios formales o incumplimiento del 347 del Código Procesal Penal. Sabe bien, a veces el defensor sabe eso, pero no se anima a presentar en la audiencia preliminar. ¿Por qué? Porque los jueces penales de garantía son y tienen una debilidad extraordinaria para tomar decisiones que corresponden cuando son y tienen que ver con las nulidades. Las nulidades absolutas dejan sin silla al fiscal y no se animan. Entonces, a veces los tribunales de sentencia sí tienen más coraje para decidir, porque son 3. Y a mí me cupo como defensor, hace poco, un mes y medio atrás, presentar las nulidades absolutas al inicio del juicio oral y público. Y expliqué tan detalladamente, doy que y bala, la tribunal de sentencia. Bicicletearon mi argumento y dijeron que no sé qué cosa, disparates. Entonces sí, yo pedí la reposición, el recurso, cuando determinaron el rechazo de lo que yo he pedido, pedí la reposición de lo decidido, del rechazo del incidente de nulidad.
¿Para qué? Para que pueda ser tratado en la apelación especial ante la sala de apelaciones. Me rechazo a través de eso. Tengo más que suficientes motivos para llevar ante la Corte Suprema de Justicia, sala penal, y es seguro que voy a presentar una casación. Fue condenado mi cliente. Mi cliente fue condenado, lastimosamente. Pero tengo la apelación especial ante la sala de apelaciones en lo penal y tengo, si me rechaza, tengo otro recurso más, un recurso extraordinario que es de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Espero que hayan aprovechado estas 2 lecciones muy importantes que hemos desarrollado en esta jornada. Muchas gracias.